días, buenas tardes ya. ¿Cómo estamos? Qué bueno, me da mucho gusto estar visitándolos desde la bella ciudad de Tijuana. Nadie dijo amén, ¿qué pasó? Es un gusto estar con ustedes, gracias a la invitación del pastor Richard, un gran amigo, uno de mis héroes, si puedo decirlo así con toda confianza, aunque él siempre me está animando a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Él me pidió que platicara un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quisiera, cuando siempre que recuerdo o veo algo de la alimentación de los 5,000, que vamos a estar hablando en esta tarde, de cuando Jesús alimenta a los 5,000, como recuerdo una historia cuando yo era niño, hace poquitos años nomás, como 60. Y estábamos, mi mamá dice que yo era muy berrinchudo, que yo era muy corajudo. Entonces, en una de esas yo estaba haciendo un coraje, ¿no? Ahí estaba yo enojado, mi mamá estaba cocinando y de repente yo estaba todo enojado y ahí haciendo mi berrinche. Cuando mi mamá cocinando se enoja, chamaco, esto y lo otro, y con groserías y todo, y pone el plato en la mesa bien enojada mi mamá, pone los huevitos ahí cocinados, y yo veo nomás la mitad de una salchicha que anda bailando ahí en el plato, ¿no? Porque mi mamá lo puso así enojado el plato. Y yo volteo y entonces ya veo que está bailando la salchicha. Dije, bueno, pues voy a ver qué pasó, y empecé a buscar abajo de la mesa. Y dice mi mamá, ¿qué estás haciendo? Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues estoy buscando la otra mitad de la salchicha. Y la cosa era que mi mamá partía esa salchicha y se la daba la otra mitad a mi hermano. Así es que, chamaco menso, ¿por qué andas buscando eso? Y mi mamá se reía de esa historia y a la misma vez veía la tristeza que sentía de que tenía que hacer eso. No tenía una salchicha para cada uno, tenía que partirla en dos. Y eso me recuerda que cuando podemos ahora, a través de nuestro ministerio, a través de nuestra iglesia, podemos alimentar arriba de 100 niños cada día, de lunes a viernes, antes de irse a la escuela. Entonces podemos recordar lo bueno y maravilloso que Dios ha sido, en que si aún no teníamos suficiente, pero tenemos a un Dios que multiplica todo. Y vamos a hablar un poquito de estas lecciones. Vamos a leer lectura en el capítulo 6 de Juan, versículos 1 al 13, lo vamos a leer. Y esa lectura empieza así, me pueden seguir con su vista. Dice, algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús en una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar. Siguiente, por favor. Suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. Y en ese lugar había mucha hierba. Así que se sentaron los varones adultos, eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Miren, qué bendición, y vamos a aprender, va a haber algunas lecciones que hemos aprendido, y quisiera que oráramos antes de empezar. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que podamos ver la realidad que hacías milagros, pero que sigues haciendo milagros y vas a seguir haciendo milagros, Señor. Gracias porque lo que tú haces y lo que sigues haciendo, el milagro de cada uno de nosotros que hemos venido y te hemos aceptado y hemos nacido de nuevo, y el milagro que puedes hacer en este día con aquellos que aún no te han aceptado, que aún estén de visita, Señor, y que puedan tomar una decisión de seguirte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a ver algunas de las lecciones que aprendemos
en esta alimentación de los 5,000, y una de ellas la tienen en su pantalla, es Jesús ve más allá de nuestras limitaciones. Jesús ve más allá ¿de qué? De mis limitaciones. Jesús conocía la necesidad que tenían, porque Jesús es Dios. Repite conmigo esto: Jesús es Dios. Jesús es Dios, Jesús sabe todo, porque Dios es omnisciente, ¿no es cierto? Dios es omnisciente, Dios sabe todo lo que necesitamos, y Él sabía en ese momento, sabía que había una necesidad. Jesús conocía la necesidad de toda esa gente. Antes de que tuvieran hambre, Jesús ya sabía que iban a tener hambre, ¿verdad? Jesús ya sabía, y eso nos enseña que Jesús conoce íntimamente la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Así es que cualquier necesidad, cualquier problema que estemos pasando, podemos llevarlo a nuestro Dios, y Dios se encarga de eso, porque Dios conoce nuestras limitaciones, pero Él va más allá de nuestras limitaciones. ¿Por qué? Porque Felipe trató de resolver este asunto humanamente, con lo que había. Bueno, ¿con cuánto dinero se necesita para darle comida a tanta gente? ¿Con cuántos miles y miles de pesos o de dólares, verdad, se ocuparían? Que no usaban esas monedas allá, pero lo tenemos que poner en perspectiva. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que se ocupaba el salario? Un salario, usted puede pensar lo que gana una persona, vamos a decir el salario mínimo, por ejemplo, que se puede ganar, y ya dices, bueno, es tanta cantidad, cuando menos un salario, en eso se basaban. Entonces el salario de un año, el salario de 6 meses, no alcanzaría para darle de comer a tanta gente. Sin embargo, nosotros sabemos que humanamente Él quería hacerlo. Y yo quiero platicarles un poquito de nuestra historia, cómo Jesús va más allá de nuestras limitaciones, cómo Él va más allá de mis limitaciones. Porque hace alrededor de 25 años, 24 años, en julio del 2001, Dios nos llevó a una comunidad llamada El Niño. Y en esa comunidad llamada El Niño, que se fundó gracias a que mucha gente en Tijuana perdió sus casas por las tormentas del Niño, y se fueron a dar a esa comunidad donde estaba sola, donde no había nada, no había más que unas calles marcadas con unas máquinas, las puras calles marcadas, unas cuantas líneas de cal, un número en medio, y el gobierno llegó y sacaba a las personas del auditorio de Tijuana y los llevaba a ese lugar, como lo tenían como un albergue, y llegaban a ese lugar y solamente los bajaban y les decían: este es tu nuevo hogar. Y solamente tenían 4 líneas de cal y un número. Y fue algo tan inhumano que se hizo, que se llevó por todas las noticias. Y esa colonia del Niño fue un lugar donde pudimos obtener la oportunidad, que Dios nos dio la oportunidad. Porque yo siempre lo he dicho, ¿qué ocupamos para que suceda un milagro? Y para que suceda un milagro necesitamos tener una necesidad o una enfermedad o un apuro, ¿no es cierto? Cuando nos hemos enfermado, ¿qué se ocupa para que sea el milagro? Bueno, nos enfermamos y Dios nos sanó, ¿verdad? Y nos ayudó, que fue una necesidad económica y Dios proveyó, amén, Dios ha provisto. Entonces, humanamente, nosotros con nuestras fuerzas y con nuestro esfuerzo empezamos a trabajar ahí en esa comunidad del Niño, empezamos a construir una iglesia. Nosotros como iglesia madre en el Florido, en Tijuana, empezamos esa iglesia, pero yo no fui el pastor originalmente de esa iglesia. Aunque yo quería ser, aunque todo el mundo decía que yo tenía que ser, pusieron a otro pastor. Y bueno, yo me sujeté, una lección tremenda que aprendí de parte de Dios en ese aspecto, someterme a mi pastor, sujetarme a lo que él dijera, y finalmente, 1 año y medio después, nos toca tomar las riendas de esa iglesia. Dios nos preparó por 1 año y medio después de ir a la escuela bíblica, al instituto bíblico, a la universidad bíblica, y hicimos todo eso, y de repente Dios nos lleva allá a la verdadera escuela, la escuela de la vida, la escuela de enfrentar otras situaciones más difíciles todavía que una tarea en la escuela o todo eso, que todo eso es trabajo, ¿verdad? Pero con nuestras fuerzas y nuestro esfuerzo empezamos a construir esa iglesia, a levantar, a hacerla más grande. Llegamos a ese lugar y teníamos la cantidad, alrededor de la multitud de 3 familias.
habían quedado ahí y las 3 familias decían que eran los encargados de ahí, así es que llegué yo y llegamos y gracias a Dios dijeron, qué bueno que ya llegó alguien en el que vamos a poner, va a ser nuestro pastor y nuestro líder. Llegamos ahí, empezamos a hacer la iglesia en julio, ya para diciembre de ese mismo año 2001, ya teníamos la iglesia, el piso para empezar a hacerla más grande la iglesia. Mi esposa decía, pues ¿cómo se te ocurre estar haciendo la iglesia más grande? Le caben 30 personas y ni siquiera se llena. Yo le decía, es que esto va a crecer, esto va a crecer, esto va a crecer, Dios va a traer a la gente y yo quiero hacerla más grande. Y bueno, empezamos a hacer todo eso y con nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero esa fue la iglesia original en el niño. Voy a platicar un poquito más porque Jesús, el segundo punto que vamos a hablar es, Jesús pone a prueba nuestra fe antes de hacer el milagro. ¿Cuántos no digan amén a eso? Digan amén. Porque Dios nos pone a prueba antes de hacer el milagro. Y qué bonito es, ¿verdad? Qué bonito es. ¿Cuánto les gusta el proceso? ¿Cuánto les gusta la palabra proceso? Nos gusta el fin, ¿verdad? Qué bonito lo que sucedió, pero ay, qué bonito poder decir, Dios me sanó. Dios hizo, pero en el proceso de los doctores, de las noticias, de todas estas cosas, todo eso es muy doloroso, ¿verdad? Pero ¿sabe? Dios pone a prueba nuestra fe antes de hacer el milagro. ¿Por qué? Porque las matemáticas de Dios, ¿cómo son? Las matemáticas de nosotros, ¿cómo son? Nosotros si sacamos en la cartera, si sacamos dinero de la cartera, yo recuerdo que mi papá siempre me decía, porque yo trabajaba mucho con él, estaba muy cerca de él, siempre trabajando. No que yo quería estar cerca de él, yo quería andar jugando béisbol, pero él me tenía construyendo casas con él, me traía construyendo, haciendo techos y todo. A los 10, 12 años yo estaba haciendo eso, aprendiendo. No sabía yo lo que Dios iba a hacer más en el futuro. Yo a los 10 años quería andar jugando béisbol y yo iba a jugar con los Padres de San Diego cuando creciera. Claro que Dios tenía mejores planes para mí, ¿verdad? A lo mejor dicen algunos, si hubieran sido los Dyers, hubieran sido mejor. Pero no, yo crecí, aprendí inglés gracias a los padres y sigo siendo fiel a los padres, ¿verdad? Aquí. Pero bueno, volviendo a lo que nosotros, decía mi papá, decía siempre, si nos daba dinero para eso, decía, decía, puro bolsa saca y al final bolsa seca. Y eso es lo natural, eso es lo humanamente hablando, lo que saco, me quedo sin nada, pero nosotros sabemos que en Dios nosotros podemos dar y Dios nos da más. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por eso? Nosotros damos, cooperamos, ayudamos y bueno, Dios pone a prueba nuestra fe y sabe, cuando nosotros podemos ver que nosotros con nuestras propias fuerzas, a lo mejor yo no tenía ni siquiera suficiente para construir una iglesia. Ni siquiera tenía suficiente para construir una iglesia. Y entonces solamente lo hicimos y empezamos a trabajar con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, a construir esa iglesita allá en la comunidad del niño. Empezamos a trabajar construyendo esa iglesia, empezaron a llegar un recurso por acá, otro recurso por allá y empezamos a seguir adelante, a ser fieles. Y hablando de mis recursos, simplemente estoy diciendo lo que Dios ponía en nuestras manos. Si me ponía que yo trabajaba aquí en San Diego, mi esposa trabajaba aquí en San Diego también y aquí estábamos haciendo todo lo que podíamos, invertíamos dinero en nuestra iglesia allá en Tijuana, construyéndola, pero nosotros solamente puedo decirle, fuimos fieles en lo poco y Dios nos puso sobre mucho, cumpliendo su palabra. Cuando Dios, de repente, que no podía yo con mis fuerzas, no podía terminar de construir una iglesia, y Dios llega y me dice, quiero que plantes 50 iglesias. Y yo solamente dije, Señor, si tú lo estás llamando a hacer, yo lo voy a hacer, yo voy a obedecerte. ¿Y sabe qué? En enero del 2023 cumplí, y algunos ya saben nuestra historia, han escuchado esto, pero en enero del 2023 cumplí 60 años y ¿qué creen? Plantamos en esa misma semana la iglesia número 50, para la gloria de Dios. Y ahora después de 2 años más que tenemos, en los últimos 2 años hemos plantado otras 10 iglesias y en fines de mayo, en Memorial Day Weekend, vamos a estar plantando ya para la gloria de Dios la número 61. ¿Cuántos pueden aplaudirle al Señor por eso?
Y bueno, aprovecho para hacerles una invitación. El que quiera ir a Mexicali en junio a construir otra iglesia, están invitados. Nadie dice amén porque hace mucho calor, ¿verdad? Cuando estábamos planeando ahí con los americanos que van a ir a construir la iglesia allá en Mexicali, casi le decía, no podemos esa fecha. Pero como que Dios dijo, no, esto estoy proveyendo y en junio, a ver si me pone a prueba. Pone a prueba nuestra fe, ya acabo de decir, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos ayuda y empezamos a plantar iglesias. Construimos ya la número 60 en julio del año pasado. Vamos a construir otras 4 este año con la ayuda de Dios. Y sabe una cosa, también nos enseña, que yo les acabo de decir, yo andaba queriendo jugar béisbol, andaba queriendo hacer otras cosas. Mi papá me tenía enseñándome la carpintería, enseñándome a usar las sierras, las escuadras, a marcar, cómo marcar y todo eso. Y ahora, para la gloria de Dios, puedo decirles que hemos construido 800 casas para familias necesitadas. Imagínate la bendición que es. Yo sé que son casas chicas y usted a lo mejor dice, pero son unas casas chiquitas, pero cuando usted va y mira lo que la gente tiene, es impactante ver que van a las fábricas donde hacen televisiones ahí en Tijuana y tienen unos cartones así como que donde vienen las televisiones. Yo creo que ha comprado una televisión y viene el foam, ese styrofoam que viene cubierto, todo eso. Pues eso allá, como allá hacen las televisiones, allá en las fábricas tienen acceso a eso. Muchas de las casas están hechas de ese material. Y llegamos nosotros con un piso de tierra, ¿va? Llegamos nosotros con un piso de cemento y levantamos la casa con electricidad, con hojas de yeso por adentro y todo eso, con un techo. Cuando llueve, ya no llueve más adentro que afuera y ellos están felices por el impacto que se hace una familia a la vez para la honra y gloria de Dios. Pero cómo Dios fue probando nuestra fe, cómo Dios fue probando nuestra obediencia, ¿ya? En el proceso de nosotros, cómo Dios nos fue llevando. Una vez Dios hablaba a mi vida y yo estaba queriendo, yo Señor te voy a servir y te voy a dar toda mi vida. Y yo bien en espiritual y yo en el altar diciéndole, Señor, yo te voy a dar todo. Y de repente llega Dios y me dice, te vas a cambiar de trabajo y vas a agarrar un trabajo donde vas a ganar menos dinero. 25% menos de lo que ganaba. Yo decía, Señor, pero esto es un paso hacia atrás. Humanamente hablando, es un paso hacia atrás. Eso no es progresar, esto no es avanzar. Y cuando me dice, y Dios claramente, yo no sé, yo creo que como que Dios sentía como que Dios se sentaba conmigo y me decía, siéntate tantito. Dice, ¿tú quieres trabajar para mí tiempo completo? Sí, Señor, quiero trabajar. Y no quieres agarrar un descuento. No quieres ganar menos, poquito menos. Y un día quieres dedicarte toda tu vida para mí. Y yo fui y tomé ese trabajo ganando un porcentaje como de 20% menos en mi sueldo. Y bueno, Señor, yo te voy a obedecer, yo voy a creer en ti. Y no solo eso, sino que después Dios me pone otra oportunidad y un trabajo en el gobierno de Estados Unidos, en el Cajón, la ciudad del Cajón, para la ciudad del Cajón, trabajar ahí. Y me dice una compañera ahí de trabajo donde estaba ahí en Mission Valley, me dice, oiga, don Daniel, allá hay una oportunidad de trabajo que están solicitando trabajadores. Y bueno, fui, hice mi solicitud, entré, hice mis pruebas y todo, y me hablan y me dicen, ya está listo su trabajo, nomás venga a firmar. Y yo bien contento, Señor, gracias. Porque me diste ese trabajo, porque agarré un trabajo de 20% menos, ahora me estás premiando con un trabajo en el gobierno, Señor. Y el fin de semana me dice, hasta me despidieron en mi trabajo, me dice, Daniel, qué bueno que estuviste aquí, que te vaya muy bien, que firmes y que te vaya muy bien el resto de tu vida, vas a tener un buen trabajo. No, y el lunes regreso al trabajo. ¿Por qué? Porque me dice Dios, mira, Daniel, si tú agarras ese trabajo del gobierno, nunca lo vas a dejar porque es un trabajo muy bueno. Y nunca lo vas a dejar por servirme a mí. Y yo me quedé, Señor, sí es cierto, yo te quiero servir. Y bueno, no tomé ese trabajo y aquí estamos, sirviendo al Señor hace 15 años ya, y Dios ha provisto en cada momento. Al contrario, ha provisto hasta de más porque mi esposa me quiere poner a dieta ya. Pero de hambre no nos hemos muerto. Pero fíjese cómo Dios ha provisto todo lo que nos hace, porque hemos tomado poniéndonos a prueba, como diciendo, yo quiero plantar 50 iglesias con este cabezón. Bueno, no sé si Dios dijo eso, pero mi esposa sí.
quiero plantar 50 iglesias con él. Y no solamente 50, sino que ahora ya la siguiente generación, mis líderes, ahora que ya me ven así ya mayor, ya con la juventud muy acumulada como estoy ahora. Era broma, ¿eh? Ya como ya estamos ya avanzados de edad y todo, y que digo, ¿qué va a seguir? Y esto tiene que continuar. Y llega mi equipo, llega mi hijo Turi, llega mi asistente ahí Edson, y llegan otros muchachos y me dicen, pastor, Dios nos ha hablado y ahora vamos a ayudarle a plantar iglesias. Hasta ahorita Dios nos ha dicho que le ayudemos a usted a plantar iglesias, pero ahora Dios nos ha llamado a nosotros que plantemos iglesias, pero 50 solo el principio, vamos por 500 iglesias. Y le damos gloria a Dios por eso. Le damos gloria a Dios por eso. Entonces, vamos por esas 500 iglesias y a donde Dios nos esté llevando. Dios nos ha llevado a diferentes lugares, diferentes ciudades de estados de México, como Sinaloa, como Veracruz, y estamos encontrando personas ahí, a Michoacán, a Oaxaca, y estamos encontrando ahí personas que están dispuestas a hacer lo que estamos haciendo aquí, enseñarlos, entrenarlos. Pero no solo eso, cuando yo le decía a Dios, es que yo quiero estar en el niño, yo solamente quiero estar aquí en mi comunidad, estar con mi familia, en mi iglesia cada domingo, cada noche, y me dice Dios, es que vas a plantar 50 iglesias. Ok, voy a ir a otras comunidades, voy a ir a otras comunidades de Tijuana, pero me quiero quedar en Tijuana, Señor. Y empieza a abrir puertas en Mexicali, en Rosarito, en Tecate. Y yo le digo, bueno, Señor, ya salí de Tijuana, pero me quiero quedar en Baja California. Y Dios me llevó a Sinaloa, a Oaxaca, a Veracruz, a Michoacán. Y le dije, bueno, Señor, me quiero quedar en México. Y Dios dijo, no, vas a ir a Cuba, vas a ir a Nicaragua, vas a ir a Honduras, vas a ir a Guatemala. Y en todos esos países ya estamos teniendo una presencia, estamos ayudando y estamos encontrando a esos pastores que van a ser los líderes, y queremos que esos pastores sean inspirados a plantar 50 iglesias en cada lugar. Y si encontramos a 10 personas con este deseo y con esta pasión, si encontramos a 10 personas que planten 50, ya tenemos 500 y ya me puedo retirar y irme a Cancún, ¿verdad? Pero ¿qué les quiero decir con todo esto? Paso a paso Jesús fue poniéndonos a prueba también, pero nos lleva a la siguiente lección, que es: Jesús multiplica lo que le entregamos. Jesús multiplica lo que le entregamos. Nosotros le entregamos un poquito. Yo solamente, ay Señor, aquí está mi iglesia en el Niño, por la cual quizá nadie daba ni un cacahuate. Cuando llegamos a un lugar donde estaban los ucranianos, ahí en la ciudad de Tijuana, esperando cruzar a Tijuana hace algunos 3, 4 años, y llegamos a ese lugar y simplemente mi hijo llega y les dice: queremos poner a sus órdenes nuestra iglesia, tenemos dormitorios para 150 personas, si gustan traer a la gente acá, a los ucranianos acá, a quedarse acá. Y todo el mundo se rió. Todos los pastores de las iglesias grandes dijeron: ja, 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 ¿cómo van a ir hasta el Niño? ¿Cómo van a ir hasta allá? Pero hermano, le quiero platicar. Nosotros solamente pusimos esa petición, mi hijo puso esa petición porque mi hijo es el pastor principal de esa iglesia ahora. Y mi hijo solamente puso eso, y llegan y ¿sabe qué? Dios lo multiplicó, y terminamos teniendo arriba de 350 personas de Ucrania hospedándose ahí en el Niño. Llegaban las personas al aeropuerto, y yo no sé cuánto le tocó ser parte de ese ministerio, se convirtió todo en ministerio. Y llegaban las personas al aeropuerto de Tijuana, las llevaban ahí, las familias, ahí al Niño, se hospedaban. Y ¿saben qué decían los ucranianos? Decían: tenemos un mes fuera de casa. Parece que llegamos a un hotel de 5 estrellas, decían ellos. 350, arriba de 350 que estuvieron ahí. Pero donde todo eso, donde el humano, al mismo humano menospreciaba eso, Dios lo multiplicó, porque Dios multiplica lo que le entregamos. Parece que Andrés le robó el lonche a ese niño, ¿no es cierto? Parece que Andrés le robó ese lonche a ese niño. Aquí está un niño que tiene unos peces y unos panes. Ya dije mal, ¿verdad? Que tiene unos peces y unos panes, y que están ahí. Entonces, porque el niño, pero no se lo robó, sino que el niño lo dio voluntariamente. Dios multiplica lo que le damos. Solo él lo puso en las manos de Dios. Y Andrés pensó humanamente otra vez: ¿de qué sirve tan poco pan y peces para tanta gente? ¿De qué sirve? Pero ¿sabe una cosa? Dios multiplica, y Dios multiplica lo que le entregamos, y Dios ha multiplicado lo que le hemos entregado.
Yo les platicaba que de una iglesia que construimos ahí en El Niño y que lo hicimos en obediencia y fuimos fieles al hacerlo, ahí empezamos dando esos primeros pasos y Dios nos ha permitido conectarnos con más de 100 iglesias en Estados Unidos para que vengan y hagan misiones allá. Los hospedamos nosotros, les damos de comer, los ponemos a trabajar y andamos trabajando y tenemos todo un sistema allá donde los podemos hacer eso para que vengan a construir alrededor de 100 casas cada año, ¿verdad? Y 3 o 4 iglesias cada año. Entonces todo eso simplemente se lo entregamos a Dios. Alimentamos a niños, como les dije al principio, cerca de 100 niños que comen, que algunos de ellos es la única comida en el día porque la mamá anda trabajando, porque la mamá no está. La mayoría de ellos madres solteras que tienen que trabajar durante el día o tienen que dormir en la noche y dormir en el día para trabajar toda la noche, y los niños es una bendición que puedan pasar por nuestra iglesia rumbo a la escuela y que puedan parar y comerse sus hot cakes calientitos, sus quesadillas o algo que les hacen ahí, y todo eso. Hemos plantado, como les digo, 60 iglesias y 4 más para este año si Dios quiere. Una en Mexicali, en la de Tijuana, que les digo en mayo vamos a hacer la 61, otra en Mexicali en junio, y en Sinaloa y en Rosarito otras 2 iglesias más. Así es que solamente Dios está multiplicando lo que nosotros le hemos entregado y Dios puede hacer eso, amén. Todos esos milagros Dios los sigue haciendo a cada día. Dios nos ha puesto en una posición donde podemos ver esos milagros a cada día que están sucediendo. Una casa que es transformada, una familia que es transformada por esa casita que reciben, ¿verdad? Ellos no dicen es casita. Para uno puede decir, es una casita, pero para ellos es una casa, es un hogar, ¿verdad? Entonces, les decía, todos esos son milagros que vemos a cada día y cada uno de nosotros podemos ver y ser parte de esos milagros también. Y eso nos lleva a la última lección, que también habla de que Jesús involucra a sus discípulos. Lo vemos ahí en Juan 6. Jesús involucra a sus discípulos en el milagro, en su milagro. Jesús involucra a sus discípulos en el milagro que Él hizo. Los milagros anteriores, yo me gozaba. La semana pasada escuchaba el mensaje de Isley, que siempre trato de escuchar. Para los que no saben, soy papá de Abby, que canta aquí con ustedes. Bueno, quítanos, ahorita está ahí adentro, pero a la mañana le apuntaba ahí. Pero me dijo ella, siempre que me dice voy a cantar y voy en el carro, trato de escuchar, va a cantar mi hija, bien papá cuervo, ¿no? Y iba a escucharlo, pero me quedé escuchando todo el sermón y me encantaba cómo veía el milagro ahí en ese estanque de Bethesda, ¿no es cierto? En esa agua que se movía, me encantaba escuchar. Pero son cosas que Jesús hizo, pero este milagro es diferente porque Jesús involucra a los discípulos y así a cada uno de nosotros Dios nos llama que seamos parte de esto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Ellos solo son espectadores en los otros, pero en este milagro Él los involucra, y esa es la parte donde Jesús nos está enseñando cada día. ¿En qué podemos nosotros ser parte? Recojan lo que sobró, repartan la comida, acomódenlos, y bueno, los involucra, y eso es lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. Él les pide a ellos que repartan la comida, y así Dios invita a ser parte de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te está invitando a que seas parte de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Cuando nosotros podemos ver necesidades que hay alrededor, en ese círculo de influencia que dicen por ahí los expertos que no puedes impactar más de 8 a 15 personas. Si tú dices, trabajo en un lugar donde hay 2,000 personas, quiero que todos vengan a Cristo, sí, pero la realidad es que entre 8 a 15 personas son las que puedes impactar. Son con las que puedes comer, son con las que puedes platicar, son las que pueden ver. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado a esas 8 a 15 personas un lugar en la primera fila para estar viendo tu vida. Y ellos están viendo lo que estás haciendo, están viendo cómo estás actuando, estás viendo cómo le contestaste, tu ética de trabajo y todo. Ellos están viendo, y por ahí dice alguien que dijo, predica a Cristo y si es necesario, habla. Entonces, cuando estás hablando con tu vida, amén, estás hablando con tu vida. Entonces, en este caso, están haciendo la invitación para que vengamos, ¿verdad? Al Viernes Santo, a los eventos de Viernes Santo. ¿En qué podemos servir? ¿A quién puedo invitar? ¿A quién puedo traer a la iglesia el Viernes Santo, la Semana Santa, el Domingo de Resurrección? Entonces, la invitación es que hagas una lista de las personas, esas 8 o 15 personas por las que estés orando, por las que estés hablando con ellas,
para la que estés hablándole a Dios acerca de ellos. ¿Ya? Alguien decía una vez, deja de hablarle a las personas de Dios, háblale a Dios de la persona. Entonces eso es precisamente estar orando por esas 8 a 15 personas que tú puedes invitar. Y si no vienen esta Pascua, a lo mejor a la siguiente, pero imagínate que cada año tú traigas una persona a la iglesia y eso va a ser una bendición para las personas, pero también para ti, porque estás dando fruto. ¿Dices amén conmigo? Nosotros hemos aprendido que tenemos que hacer todo lo que podemos con todo lo que tenemos. Allá en Tijuana hay muy pocos recursos para la mayoría de las iglesias. Las iglesias donde estamos son iglesias muy pequeñas. Nosotros casi 1 año y medio nos llevamos sin un solo músico en la iglesia. Y de repente yo tenía hace 2 años que tomé las riendas de esta iglesia aquí en Rosarito, en el kilómetro 40, están todos invitados. Y ahí estábamos y no teníamos unos aparatitos ahí, pero no teníamos quien los tocara. Y bueno, así, y ahorita ya tenemos eso, pero hicimos, no por eso dijimos, ay, no tenemos músicos, no tenemos iglesia. No tenemos pantalla, no tenemos iglesia. Todo esto es muy bonito y qué lindo es poder disfrutar de todo eso, ¿verdad? Pero nosotros hemos aprendido aún a hacer todo lo que podemos con todo lo que tenemos. Y bueno, así Dios ha ido proveyendo y está haciendo. Todo esto es hermoso. Yo, créanme, lo disfruto y veo. Y mi hijo también tiene su iglesia así muy grande y todo. Allá en El Niño ya no es la iglesita aquella que teníamos. De hecho, hace 10 años, hoy cumple mi hijo 10 años que yo le entregué la iglesia a él y él es el pastor de esa iglesia ahora. Entonces, son cosas que le hemos entregado a Dios. ¿Y qué te está llamando Dios a que hagas? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a ti que hagas? Un día hace quizá 20 años me dijo, vas a plantar 50 iglesias, vas a construir casas, pero ¿qué te está llamando a ti que hagas? O también otra pregunta muy importante, ¿qué te está llamando a que dejes de hacer? Porque hay ocasiones que hay cosas que nos estorban, ¿no es cierto? Dios pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Dios te quiere involucrar en los milagros que Él quiere hacer en la vida de las personas. ¿Estás dispuesto? ¿Estás disponible? ¿Por qué no se ponen de pie? ¿Por qué no se ponen de pie? Y mire, una manera de que nos rendimos cuando llega ojalá que no llegue, ¿verdad? Y que no nos pase, pero si llega un ratero que nos dice, arriba, ríndase. ¿Qué no hacemos? Nos rendimos, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos rendimos a Dios este día? ¿Por qué no levantas tus manos y dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y otra pregunta que puedes hacerle a Dios, ¿qué quieres que deje de hacer? Que a veces esas cositas que estamos haciendo que no nos ayudan, que no nos fortalecen espiritualmente. Estamos dispuestos y estamos disponibles. Y vamos ahora, Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo. Aquí está la iglesia Eastlake. Qué bendición para cada uno de nosotros estar aquí en tu casa, Padre. Yo te ruego, Señor, que hables al corazón de cada uno de nosotros. Que hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y que nos ayudes a discernir qué cosas tengo que hacer, Señor. ¿A quién le tengo que hablar? ¿A quién le tengo que decir de ti? Invitarlo a la iglesia. Pero también, Señor, ¿qué es lo que tenemos que dejar? En nuestra vida hay cosas que nos estorban. La Biblia nos habla claramente y nos dice que dejemos el pecado, el peso y el pecado que nos asedia, que no nos hace correr, que no nos deja avanzar. Entreguémoselo al Señor en este día. Padre, gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor, tu paciencia con cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, que vamos a celebrar la comunión. Todos estamos invitados a tu mesa, Señor. Y te pedimos, Señor, que bendigas estos elementos de la Santa Cena, de la comunión, y que nos ayudes a ponernos a cuentas contigo cada día. Vamos a celebrar la comunión.
Si pueden poner los versículos porque se llevaron mi hoja. Jesús bendijo el pan, luego lo partió y lo dio a los discípulos, a ellos diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Pueden tomar su pan. Después tomó una copa y dio gracias. Pueden decir gracias conmigo. Gracias. Se la pasó a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, dijo. Pueden tomar su copa.